Gael regresó a Úbeda después de años de ausencia, orgulloso de presentar a su prometida y reencontrarse con sus padres. Pero apenas unos minutos después de llegar, los encontró cargando leña bajo el sol como si hubieran perdido todo lo que tenían. Lo que más lo destrozó no fue verlos viviendo en una humilde cabaña, sino descubrir que alguien ocupaba ahora la casa donde había crecido. Y cuando supo quién era esa persona, comprendió que la herida más profunda no había sido causada por la pobreza, sino por una traición familiar que llevaba 3 años escondida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer llegó lentamente sobre los campos que rodeaban Úbeda. Una ligera neblina cubría los senderos cercanos al Parque Natural de Cazorla, y el aire fresco del otoño acompañaba a los primeros trabajadores del día. Para don Ismael Navarro, aquella mañana no era diferente a las demás. Desde hacía 3 años, salía antes del amanecer junto a su esposa para recoger leña en el bosque. Mireya caminaba a su lado, observando cómo su marido levantaba un pesado atado de ramas secas. «Hace más frío cada mañana», dijo suavemente. Ismael se encogió de hombros. Peor era aquel invierno del 98. Mireya sonrió ligeramente. «Ya no tenemos 20 años, Ismael. Ni falta que hace». Aquella respuesta logró arrancarle una pequeña sonrisa. Cuando el sol comenzó a iluminar las colinas, emprendieron el camino de regreso. Desde una elevación podía verse una casa blanca con un viejo limonero junto a la entrada. Mireya bajó la mirada. Ismael tardó un poco más. Sus ojos permanecieron unos segundos sobre el árbol que había plantado cuando Gael era niño. Luego siguió caminando. Ninguno necesitaba hablar para recordar que aquella había sido su casa. Mientras tanto, a más de 300 kilómetros de allí, un coche avanzaba hacia Andalucía. Gael Navarro conducía acompañado por Nayara Echeverría. «Hace años que no vienes, ¿verdad?», preguntó ella. Gael soltó una breve risa. «Mi madre diría que demasiados». Guardó silencio durante unos segundos. Siempre pensaba volver el mes siguiente. Luego aparecía trabajo, reuniones, cualquier cosa. Nayara lo observó de reojo. «Y aún así nunca dejaron de llamarte los domingos». Gael asintió. «Mi padre nunca se quejaba. Quizá por eso deberías haber sospechado». Gael no respondió. Mientras avanzaban por la carretera recordó la casa donde había crecido, el limonero del patio y los veranos junto a su padre. Por eso no estaba preparado para lo que encontró al llegar. El coche entró en Úbeda poco antes del mediodía. Algunos vecinos tomaban café en las terrazas de la Plaza Vázquez de Molina, mientras otros conversaban junto a las tiendas. Gael condujo directamente hacia la casa familiar, pero apenas dobló la esquina sintió que algo no encajaba. La cerca era diferente. Había un vehículo desconocido frente al patio, y alguien más parecía vivir allí. Frunció el ceño. Entonces vio acercarse a don Íñigo Arrieta, un viejo vecino. «¿Mis padres están en casa?». Íñigo dudó. «Tus padres ya no viven ahí». El corazón de Gael comenzó a acelerarse. «¿Cómo que no? Viven cerca del bosque». Gael sintió un vacío en el pecho. No entendía nada. Y entonces ocurrió. Al final del camino aparecieron 2 figuras avanzando lentamente bajo el sol. Llevaban grandes cargas de leña sobre los hombros. Sus pasos eran lentos, pesados, cansados. Durante unos segundos Gael observó sin comprender. Después reconoció a su padre, reconoció a su madre. Y toda la alegría del regreso desapareció de golpe. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia ellos. Ismael levantó la vista, Mireya también. Los 3 se quedaron inmóviles. Luego Mireya dejó caer la cuerda que sostenía la carga y corrió hacia su hijo. «Gael». El abrazo fue largo y tembloroso. Pero mientras abrazaba a sus padres, Gael no podía dejar de mirar la leña, las manos endurecidas de su padre y la casa blanca que se veía a lo lejos. Algo terrible había ocurrido durante su ausencia.
algo que quizá habría descubierto mucho antes, si hubiera regresado con más frecuencia. Gael miró la vieja casa blanca y preguntó, ¿por qué vive el tío Severiano allí? Ismael bajó la mirada. Ismael no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo mientras sostenía la cuerda de la leña entre las manos. Mireya observó a su esposo con preocupación. Conocía aquella mirada. Era la misma que aparecía cada vez que alguien mencionaba la Casa Blanca o el nombre de Severiano. «Es una historia larga, hijo», dijo finalmente. Gael frunció el ceño. Aquella respuesta no le bastó. Durante años había imaginado a sus padres viviendo tranquilos en aquella casa. Ahora descubría que trabajaban cargando leña y que alguien más ocupaba el lugar donde había crecido. Los cuatro caminaron juntos hacia la pequeña cabaña donde Ismael y Mireya vivían desde hacía 3 años. El sendero atravesaba una zona tranquila cercana al Poké. A cada paso, Gael sentía que conocía un poco menos la vida que sus padres habían llevado durante su ausencia. La vivienda era sencilla. Un techo de madera envejecida, una pequeña mesa junto a la entrada y algunas macetas cuidadas con esmero por Mireya. Nada de aquello encajaba con la vida que recordaba. Al entrar, Mireya preparó café con leche y unas tostadas con aceite de oliva. Habló de Madrid. Preguntó por el trabajo de Gael y por los preparativos de la boda. Hacía todo lo posible por mantener la conversación lejos de ciertos temas. Pero Gael apenas la escuchaba. Su mirada volvía una y otra vez hacia las manos de Ismael, manos llenas de grietas y callos recientes. Ismael notó aquella mirada y escondió las manos debajo de la mesa. El gesto duró apenas un segundo, pero Gael lo vio. «Papá», preguntó finalmente, «¿de verdad vendiste la casa?» Ismael bajó la taza lentamente. «Necesitábamos dinero». «¿Y se la vendiste a Severiano?» El hombre tardó un instante en responder. «Sí». La palabra cayó entre ellos con más peso del que parecía. Gael percibió algo extraño. Nayara también. Mireya se levantó para recoger unos platos que nadie le había pedido. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido de las tazas. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre Úbeda, Nayara salió a comprar agua y algunos dulces para acompañar el café de la tarde. Caminó hasta una pequeña tienda cercana a la Plaza Vázquez de Molina. Mientras esperaba junto al mostrador, escuchó a 2 vecinos conversando en voz baja. «Todavía me duele ver a Ismael cargando leña». «A mí también. Nunca debió terminar así». El primero negó lentamente con la cabeza. Lo de aquella casa nunca estuvo del todo claro. «Eso es verdad. En este pueblo se han dicho muchas cosas». Nayara permaneció inmóvil. Y después de tantos años, nadie sabe realmente qué ocurrió. Aquellas palabras bastaron para despertar su curiosidad. Pagó rápidamente y regresó hacia la cabaña. Cuando llegó, encontró a Gael sentado en el exterior observando el bosque. Tenía los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada perdida entre los árboles. «Necesitamos hablar», dijo ella. Gael levantó la vista. Nayara le contó todo lo que había escuchado, a medida que avanzaba. La expresión de Gael se volvía más seria. «¿Crees que mi padre me mintió?» «No exactamente». «Entonces, ¿qué?» Nayara tardó unos segundos en responder. «Creo que hay cosas que nadie nos está contando». Gael volvió la vista hacia la cabaña. A través de la ventana podía ver a Ismael sentado en silencio. Quizá no estaba ocultando un error. Quizá estaba intentando proteger a alguien. Por primera vez comenzó a considerar una posibilidad que jamás había imaginado. Quizá Ismael no había perdido la casa por una mala decisión. Quizá la historia era mucho más complicada de lo que parecía. Cuando el sol desapareció detrás de los tejados de Úbeda, una figura apareció caminando lentamente por el sendero. Era don Íñigo Arrieta. El anciano saludó con tranquilidad y se sentó junto a ellos. Gael no perdió tiempo. «Don Íñigo, necesito saber qué ocurrió realmente». El hombre observó primero la cabaña. Luego miró a Ismael a través de la ventana.
Durante unos segundos pareció debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente suspiró. Lo que ocurrió hace 3 años fue peor de lo que imaginas. Las palabras de don Íñigo quedaron suspendidas en el aire. Gael permaneció inmóvil, esperando que el anciano continuara, a pocos metros. La luz cálida de la cabaña comenzaba a iluminar la noche que caía lentamente sobre los bosques cercanos a Úbeda. Íñigo apoyó ambas manos sobre su bastón antes de hablar. Todo empezó cuando Mireya enfermó. Dentro de la cabaña. Ismael cerró los ojos al escuchar aquellas palabras. Sabía que tarde o temprano aquella historia terminaría saliendo a la luz. 3 años antes. Los médicos habían descubierto un problema de salud que obligó a Mireya a someterse a varios tratamientos. Aunque el sistema sanitario cubría gran parte de la atención, aparecieron gastos inesperados, desplazamientos y medicamentos que poco a poco agotaron los ahorros de la familia. Durante meses, Ismael intentó resolverlo solo. Vendió herramientas, aceptó pequeños trabajos, incluso renunció a arreglos pendientes en la casa que llevaba años posponiendo. Pero nada parecía suficiente. Nunca lo vi tan preocupado, recordó Íñigo. Gael escuchaba en silencio. Por primera vez comprendía que muchas de las llamadas breves de su padre durante aquellos años habían ocultado mucho más de lo que imaginaba. ¿Por qué no me llamó?, preguntó. Íñigo lo observó durante unos segundos. «Porque era tu padre». La respuesta llegó sencilla. «Y porque quería que siguieras construyendo tu vida». El anciano hizo una breve pausa. Más de una vez tomó el teléfono. Gael levantó la vista. ¿Y entonces? Siempre terminaba dejándolo sobre la mesa. Aquellas palabras pesaron más que cualquier explicación. Mientras él avanzaba en su carrera profesional en Madrid, Ismael luchaba solo contra problemas que nunca compartió con nadie. Íñigo continuó. Una tarde, cuando la situación parecía imposible, Ismael decidió acudir a su hermano mayor. Severiano siempre había tenido más dinero. Poseía varios terrenos y gozaba de una posición respetada en la ciudad. Pero también era el hombre al que Ismael había acudido toda su vida cuando necesitaba consejo. Pensé que podía confiar en él, confesó Ismael desde la puerta de la cabaña. Nadie respondió. Aquella tarde, Severiano recibió a su hermano en la Casa Blanca. Escuchó toda la historia. Incluso le aseguró que encontrarían una solución. Después colocó unos documentos sobre la mesa. Es una simple garantía para el préstamo, le explicó. Ismael apenas revisó las páginas. Confiaba en su hermano. Firmó donde le indicaron. ¿Y eso fue todo?, preguntó Gael. Ismael tardó unos segundos en responder. Eso fue todo. La amargura de aquellas palabras resultó imposible de ocultar. Mireya salió entonces al exterior con una manta sobre los hombros. Durante años había intentado olvidar aquel día, pero también recordaba perfectamente la expresión de alivio que apareció en el rostro de Ismael después de firmar. Aquella noche incluso volvieron a hablar de reparar el tejado y de podar el limonero antes del invierno. Pensaban que lo peor había pasado. No sabían que acababan de perder su hogar. Íñigo bajó la voz. Poco tiempo después empezaron los problemas. Llegaron cartas, notificaciones, documentos que nadie entendía. Y un día descubrieron que la propiedad ya no les pertenecía. Gael observó a su padre. Por primera vez entendió por qué evitaba hablar de aquellos años. No era vergüenza, era decepción. «Papá, tú nunca quisiste vender la casa». Ismael negó lentamente con la cabeza. «Jamás». La respuesta fue firme. Era la primera vez que pronunciaba aquella verdad delante de su hijo. La noche avanzó lentamente. Las luces de Úbeda brillaban a lo lejos mientras el viento movía suavemente los árboles del bosque. Entonces Íñigo recordó un detalle que hasta ese momento nadie había mencionado. Aquel día había otra persona en la reunión. Gael levantó la vista. ¿Quién? Un abogado. Nadie en el pueblo lo conocía entonces, pero estaba allí cuando Ismael firmó. Nayara intercambió una mirada con Gael. Aquella información cambiaba muchas cosas.
Ya no parecía una simple disputa familiar. Comenzaba a parecer algo mucho más serio. Íñigo respiró profundamente antes de continuar. Si esos documentos fueron registrados, debe existir una copia oficial. Durante unos segundos nadie habló. La respuesta que habían estado buscando podía encontrarse en algún archivo de la ciudad, y por primera vez desde su regreso. Gael sintió que estaban cerca de descubrir la verdad. Al amanecer del día siguiente, Gael apenas había podido dormir. Las palabras de don Íñigo seguían resonando en su mente. Si existía una copia oficial de aquellos documentos, tal vez allí encontrarían las respuestas que llevaban años escondidas. Después de desayunar unas tostadas con aceite de oliva y café con leche preparados por Mireya, Gael y Nayara se dispusieron a salir. Ismael observó los preparativos desde la puerta de la cabaña. No sé si servirá de algo remover todo esto otra vez, dijo con voz cansada. Tenemos que intentarlo, respondió Gael. Ismael bajó la mirada. Aquella respuesta le recordó a alguien. Asimismo, muchos años atrás, durante demasiado tiempo había preferido resignarse antes que volver a sufrir una decepción. El registro de la propiedad de Úbeda ocupaba un edificio discreto cerca del centro histórico. El lugar estaba tranquilo aquella mañana. Algunos vecinos entraban y salían realizando trámites cotidianos, mientras el reloj de una iglesia cercana marcaba las horas. Carmen Olmedo los recibió con amabilidad. Tras escuchar la situación, comenzó a revisar antiguos expedientes almacenados en los archivos. El proceso tomó más tiempo del esperado. Mientras esperaban, Gael observó por la ventana las calles donde había crecido. Recordó cuando corría por aquellas plazas después de la escuela. Recordó las tardes en las que Ismael lo llevaba de la mano hasta la heladería de la esquina. Y recordó especialmente el viejo limonero del patio. Cada verano, su padre recogía los mejores limones para preparar refrescos caseros. Aquellos recuerdos hicieron que una incómoda sensación regresara una y otra vez. Durante años había estado demasiado ocupado construyendo su propia vida. Mientras tanto, sus padres enfrentaban problemas que nunca llegaron a compartir. No debería haber tardado tanto en volver, murmuró. Nayara lo escuchó. Tus padres nunca te culparon. Gael sonrió con amargura. Quizá no, pero yo sí. Aquellas palabras salieron de forma natural. Era la primera vez que reconocía en voz alta lo que llevaba horas pensando. Poco después, Carmen regresó con una carpeta. Dentro se encontraba el expediente de la vivienda. Los documentos parecían estar en regla. La transferencia figuraba correctamente registrada. Sin embargo, mientras revisaba las páginas, Nayara encontró algo que llamó su atención. ¿Quién es Rodrigo Montalbán? Carmen consultó rápidamente algunos registros. Es abogado. La mujer hizo una breve pausa, y durante muchos años trabajó para don Severiano Navarro. Gael intercambió una mirada con Nayara. Aquella coincidencia resultaba difícil de ignorar. Continuaron revisando el expediente durante casi una hora más. Cada documento parecía abrir nuevas preguntas. Cuando finalmente regresaron a la cabaña, encontraron a Ismael sentado bajo la sombra de un árbol. Parecía pensativo. Gael le mostró las copias obtenidas. El anciano las observó durante un largo momento. Después apoyó los papeles sobre sus rodillas. Hubo algo que nunca os conté. Nayara y Gael permanecieron atentos. Ismael respiró profundamente. Cuando descubrí lo que había ocurrido, hablé con un asesor legal. La revelación sorprendió a ambos. ¿Entonces intentaste denunciar?, preguntó Gael. Ismael asintió. Durante un tiempo. ¿Y por qué no seguiste? El anciano observó las hojas que sostenía entre las manos. Porque me dijeron que el proceso podía durar años. Miró directamente a su hijo, y porque sabía que terminarías regresando para ayudarme. Gael apartó la vista unos segundos. Papá, no quería que dejaras tu trabajo.
No quería que sacrificaras tu futuro por mis problemas. Aquella confesión resultó mucho más dolorosa que cualquier documento. Durante años, Ismael había soportado el peso de aquella decisión para proteger la vida que su hijo construía lejos de Úbeda. El viento movía suavemente las ramas cercanas mientras la tarde avanzaba. Entonces apareció una figura caminando por el sendero que conducía a la cabaña. Era don Severiano Navarro. Vestía con elegancia, como siempre. En una de sus manos llevaba un sobre grueso. Su presencia hizo que el ambiente cambiara de inmediato. Se detuvo frente a la familia y observó las copias que descansaban sobre la mesa. No parecía sorprendido. Aquella misma mañana, uno de los empleados que colaboraba con la gestión de sus propiedades le había comentado que Gael y Nayara habían estado revisando antiguos expedientes relacionados con la casa. Desde entonces había estado esperando este momento. Finalmente levantó el sobre. Veo que seguís buscando respuestas. Nadie respondió. Severiano golpeó suavemente el sobre con los dedos. Yo también conservo documentación sobre todo aquello. Su mirada se detuvo unos segundos sobre Ismael. Después añadió, y quizá ha llegado el momento de que la veáis. Dentro, aseguró. Se encontraban los documentos originales. La llegada de Severiano alteró la tranquilidad de la tarde. Durante unos segundos, nadie habló. El hombre sostuvo el sobre contra su pecho, como si todavía tuviera el control de la situación. No quiero problemas, dijo finalmente. Pero parece que algunos están empeñados en volver sobre algo que ocurrió hace años. Gael observó a su tío sin apartar la mirada. Aquella era la primera vez que lo veía desde su regreso. Los años habían cambiado muchas cosas, pero no la seguridad con la que Severiano hablaba. Solo queremos entender lo que pasó, respondió Gael. Severiano sonrió ligeramente. Entonces mirad los documentos. Dejó el sobre la mesa exterior de la cabaña y se marchó sin añadir una palabra más. Aquella noche nadie durmió bien, mientras los demás descansaban. Nayara revisó durante horas las copias obtenidas en el registro, comparando nombres, sellos y anotaciones hasta que el cansancio la obligó a detenerse. A la mañana siguiente, la noticia de la posible venta de la casa comenzó a extenderse por Úbeda. Algunos vecinos comentaban el asunto en las terrazas de café. Otros hablaban de ello mientras hacían sus compras en el mercado. La situación llegó incluso a oídos de Gabriel Quiroga, el empresario sevillano interesado en adquirir la propiedad. Poco antes del mediodía, varias personas se reunieron cerca de la Plaza Vázquez de Molina. La piedra dorada de los edificios históricos brillaba bajo el sol otoñal y las conversaciones llenaban el ambiente. Gael llevaba consigo las copias obtenidas en el registro. Nayara transportaba varias notas y observaciones. Ismael caminaba a su lado en silencio. Cada rincón de aquella ciudad le recordaba décadas de trabajo, sacrificios y recuerdos familiares. Cuando llegaron a la plaza, Severiano ya estaba allí. También estaba Gabriel Quiroga y varios vecinos que conocían a ambas familias desde hacía años. La tensión era evidente. Gael fue el primero en hablar. Queremos entender cómo ocurrió todo. Severiano abrió el sobre y sacó los documentos originales. Aquí está la respuesta. Colocó las hojas sobre una mesa exterior de una cafetería. Tu padre firmó voluntariamente. Gael sostuvo su mirada. Firmar no siempre significa entender lo que se firma. Aquella respuesta hizo que varios vecinos intercambiaran miradas. Durante años habían escuchado una sola versión. Ahora comenzaban a escuchar otra. Gael mostró entonces las copias obtenidas en el registro. También tenemos estos documentos. Gabriel observó ambos expedientes con interés. Como empresario, sabía reconocer cuándo una operación inmobiliaria podía convertirse en un problema. La conversación continuó durante varios minutos. Sin embargo, el momento más importante llegó cuando Ismael decidió hablar. Se puso de pie lentamente. Miró a los vecinos, miró a su hermano, y finalmente habló. Firmé porque confié en él. La plaza quedó en silencio.
Firmé porque era mi hermano. Su voz tembló ligeramente. Pero nunca porque quisiera entregar mi casa. Mireya bajó la cabeza intentando contener las lágrimas. Muchos vecinos también se emocionaron. Todos conocían a Ismael. Sabían que nunca había sido un hombre ambicioso y que siempre ayudaba a quien lo necesitara. Escuchar aquellas palabras hizo que muchos comenzaran a cuestionar la versión que habían aceptado durante tanto tiempo. Incluso Gabriel parecía cada vez más incómodo. Mientras Nayara revisaba los documentos, intentaba dar sentido a toda la información que tenían delante. De pronto se detuvo en una página. Gael y Gabriel se acercaron para compararla con las copias obtenidas en el registro. Entre las páginas del expediente presentado por Severiano, aparecía una cláusula adicional relacionada con la vivienda. Según aquel texto, la garantía inicial del préstamo podía convertirse automáticamente en una transferencia definitiva de la propiedad si la deuda no era cancelada dentro de un plazo determinado. Aquella referencia no figuraba en ninguna de las copias obtenidas en el registro. Nayara señaló el espacio donde debería aparecer la cláusula. No está aquí. Gabriel frunció el ceño. Gael levantó lentamente la vista. Entonces alguien tendrá que explicar por qué aparece en una versión y no en la otra. Todos lo miraron. Incluso Severiano. La diferencia era pequeña. Fácil de pasar por alto entre páginas llenas de términos legales, pero suficiente para cambiarlo todo. Y en ese instante comprendieron que acababan de encontrar la primera grieta real en la historia que Severiano había defendido durante 3 años. Durante varios segundos, la plaza permaneció en un extraño estado de expectación. Las personas reunidas alrededor de la mesa observaban los documentos y los rostros de quienes los sostenían. Incluso quienes apenas conocían la historia comprendieron que algo importante acababa de cambiar. ¿Qué ocurre?, preguntó Gabriel Quiroga. Gael señaló las páginas que acababan de revisar. Esta cláusula aparece en los documentos de Severiano. Nayara colocó junto a ellos las copias obtenidas en el registro. Y no figura en ninguna de estas. Gabriel tomó ambos expedientes y comenzó a examinarlos cuidadosamente. Revisó varias páginas, comparando referencias y anotaciones. Su expresión se volvió cada vez más seria. Esto no debería estar aquí. Varias conversaciones se apagaron alrededor de la plaza. Severiano intentó mantener la calma. Debe tratarse de una copia incompleta. Pero aquella explicación ya no parecía suficiente. Gabriel volvió a leer el texto. La cláusula permitía que la garantía inicial del préstamo se transformara automáticamente en una transferencia definitiva de la vivienda si la deuda no era cancelada dentro del plazo establecido. Después, cerró lentamente la carpeta. Tendré que consultar toda esta documentación con mis abogados. La noticia fue recibida con atención por todos los presentes. Hasta entonces, cualquier operación relacionada con la propiedad queda suspendida. Por primera vez desde el inicio de la discusión, Severiano perdió parte de la seguridad que había mostrado durante años. La posibilidad de vender la casa quedaba detenida. Los vecinos comenzaron a recordar situaciones que durante mucho tiempo habían preferido ignorar. Nunca escuché a Ismael decir que quisiera vender. Siempre hablaba de dejar esa casa a Gael. Las voces empezaron a multiplicarse. Aquellas observaciones formaban una imagen muy distinta de la historia que Severiano había contado durante años. Ismael observaba todo sin apartar la vista de su hermano. No sentía alegría ni deseo de venganza. Solo la sensación de que una carga demasiado pesada comenzaba por fin a aligerarse. Entonces dio un paso al frente. Miró a Severiano directamente a los ojos. Durante décadas habían compartido celebraciones familiares y recuerdos de infancia. Por eso aquel momento resultaba tan doloroso. Ya estoy cansado, Severiano, dijo con serenidad. Las palabras resonaron entre los presentes. Solo quiero saber por qué pasó todo esto. Severiano bajó la vista durante un instante. Parecía buscar una respuesta, pero ninguna llegó. Mireya se acercó lentamente a su esposo y tomó su mano. Los años difíciles no habían desaparecido. La cabaña seguía allí.
La casa seguía sin pertenecerles. Pero algo había cambiado. La verdad ya no estaba sola. Cuando la reunión comenzó a dispersarse, Gabriel volvió a revisar los documentos. Se detuvo una vez más en la cláusula discutida. Después, levantó la vista. Hay algo que sí puedo deciros. Gael se acercó rápidamente. ¿Qué significa todo esto? Gabriel tardó unos segundos en responder. No significa que hayáis ganado nada, pero sí que existe una razón suficiente para investigar cómo apareció esta cláusula y por qué no figura en las demás copias. Todos permanecieron atentos. Y eso puede abrir una vía legal que antes no existía. Aquellas palabras estaban lejos de ser una victoria, pero representaban la primera oportunidad real que la familia había tenido en años. Antes de marcharse, Gabriel sacó una tarjeta de su cartera. Conozco un despacho jurídico en Jaén, especializado en este tipo de asuntos. Hablad con ellos cuanto antes. Gael tomó la tarjeta. Por primera vez tenían algo más que sospechas. Tenían un camino. El sol comenzaba a descender sobre los edificios históricos de Úbeda, cuando todos regresaron lentamente hacia la cabaña. Aquella noche compartieron una cena sencilla preparada por Mireya. Hacía mucho tiempo que no se sentaban juntos alrededor de una mesa. Gael observó a sus padres mientras conversaban tranquilamente. Por primera vez desde su regreso, no vio resignación en los ojos de Ismael. Vio dignidad. Más tarde, cuando la noche cubrió el bosque, Ismael salió al exterior. Desde la distancia podía distinguir la silueta de la Casa Blanca. El viejo limonero seguía allí, resistiendo al paso de los años, igual que él. Gael se acercó en silencio y permaneció a su lado. El aire fresco descendía desde las colinas andaluzas. No hacía falta hablar. Finalmente, Ismael sonrió. Después contempló una vez más la casa donde había criado a su familia. Puede que nos quitaran la casa durante un tiempo, dijo con calma. Pero nunca pudieron quitarnos lo más importante. Gael comprendió el significado de aquellas palabras. La familia seguía unida. La verdad había comenzado a salir a la luz. Y por primera vez en muchos años, el futuro volvía a parecer posible. Sobre las colinas de Andalucía. Las últimas luces del día desaparecieron lentamente mientras una nueva esperanza nacía para la familia Navarro. Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas de Andalucía, lo que permanecía no era una disputa por una casa ni un contrato. Lo que quedaba era la imagen de un padre que soportó su dolor en silencio. Un hijo que encontró el camino de regreso y una familia que no permitió que el rencor tuviera la última palabra. A veces, las cosas más valiosas de la vida no están escritas en documentos, sino guardadas en el corazón. Personalmente, lo que más me conmovió fue la fuerza silenciosa de quienes eligen el amor por encima del resentimiento. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero o las propiedades, sino en las personas que amamos y en la capacidad de perdonar. Todos merecemos sentirnos queridos, formar parte de una familia y recibir una segunda oportunidad. La vida nos enseña que algunos errores no pueden borrarse, pero sí repararse con honestidad y tiempo, como un viejo olivo que resiste las tormentas. Las familias pueden superar las dificultades cuando sus raíces siguen siendo fuertes. Cuando el amor permanece, la esperanza siempre vuelve a crecer. Esta es una historia adaptada, inspirada en emociones humanas y valores familiares. Si te ha gustado, deja un comentario con el número 1, si crees que puede mejorar o deseas compartir tu opinión. Escribe un 0 y cuéntanos qué piensas. Antes de marcharte, recuerda a las personas que estuvieron a tu lado en los momentos difíciles. Y si esta historia tocó tu corazón, nos alegrará que te suscribas al canal. Porque, igual que el viejo limonero de esta historia, la verdadera fortaleza sigue creciendo incluso después de las tormentas más difíciles.